hoy tengo un invitado en el programa, un documentalista, un realizador, un hombre director de cine, de cine, ¿verdad? Director de cine, así suena más. Y ha hecho, rimbombante, y ha hecho un documental sobre y con los protagonistas de Bahía de Cochino y se llama Veritas. Así que le doy la bienvenida a Eliezer Jiménez a este desayuno. Bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá, Eliezer. Camagüeyano, ¿no? Sí, camagüeyano. Qué chévere. De la sabana. De vertiente. De vertiente. De la parte del arroz. Sí, bueno, y el ganado también. Ahí hacían, bueno, cosechaban mucho arroz, ¿no? Sí, y bueno, hay un central y sí, pasé mi infancia cayéndole atrás la caña. Estuviste entre los matorrales, entre los cañaverales. De todo. De todo lo que hace un niño del campo. El documental Verita, ¿cómo se te ocurre? Me parece fantástica la idea. Me pareció el trailer, me pareció súper en que te enganchas con una verdad, con cosas que no se sabían o que no se habían hurgado, ¿no? Yo quise hacer este documental desde que viví en Cuba. Yo vivo aquí hace solo 7 años, va para 8 Poco ahora. tiempo llevas. Entonces, por razones obvias en Cuba esto era imposible. Aunque yo tenía otro proyecto en ese momento, yo quería hacer un filme de documental que trabajara sobre la vida de 2 médicos, ¿no? Okay. Uno que haya ido con la Brigada 2506 y otro que haya estado con los milicianos. Y entonces, cómo se desenvolvían esas vidas, ¿no? A ambos lados del estrecho de la Florida, y cómo 2 personas que fueron a la guerra luego se dedican a salvar vidas. Pero yo desistí ese día después porque me pareció un lugar común, ¿no? Y aunque estuve en Playa Girón en el año 2003 o 2006, no me acuerdo ya, hace mucho tiempo. Ajá. Y bueno, entrevisté muchas personas de ahí, locales, y fui a todos los lugares donde fueron las principales batallas. Y es decir, conocí un poco el terreno. Uno se va a hacer otros proyectos y la vida pasa. Y ahora se dio la oportunidad de hacer esta película. Ha sido ya 2 años. Me gusta que, según la sinopsis, según lo que leí sobre Verita, tu idea fue desmenuzar ese mensaje que la dictadura se ha pasado la vida repitiendo y repitiendo, de que eran mercenarios, de que eran americanos, de que eran extranjeros que invadían un país. Y realmente te encontraste con la realidad de que eran cubanos luchando por su país, con todo el derecho de que les asistía de tratar de recuperar en una época donde todo se recuperaba por la fuerza y donde todo se imponía por la fuerza, tratando de recuperar sus libertades. Bueno, como lo hizo Castro, ¿no? A ver, una de las cuestiones medulares del documental, y yo creo del exilio y de toda la cubanidad que se enmarca fuera de la revolución cubana, es el hecho de que tú tienes todo el derecho a decidir en qué país quieres vivir. Claro. Y ellos fueron ahí con todo su derecho de hacer un país diferente al que hizo Fidel Castro y toda su camarilla, ¿no? Entonces, a mí eso me parece fundamental. Hay un dato que no está en el documental, pero que a mí siempre me llamó la atención mucho antes de empezar la investigación del documental, que era el hecho de que Fidel Castro solo fue con 82 expedicionarios. Ajá. Y este exilio logró reclutar y llevó a Playa Girón, a las playas de Bahía de Cochino, del sur de Matanzas, más de 1.500 personas. Con lo cual, eso te dice mucho, ¿no? La correlación del número, ¿no? La historia lamentablemente es violenta y fue como fue, y lamentablemente... Pero era una época también en que América Latina y todo, creo todo el continente se movía a partir de cosas, ¿cómo se llama? No quiero decirle pandilla, pero bueno, en el caso de Colombia, en el caso de toda Latinoamérica. Sí, a ver, Latinoamérica tiene un legado postcolonial violento extremo,
El caso de Cuba no es ninguna excepción. Fidel Castro era un mafioso dentro de la Universidad de La Habana. Él no fue ni buen estudiante ni nada, era un tipo que andaba a punta de pistola metiéndole el pie a la gente. Y fue un pillo que se robó ese país, ¿no? Creó Su propio cartel. sí, antes siempre dicen no, porque antes de la... Vaya, yo no justifico porque antes de Fidel Castro habían problemas en ese país y había que resolverlo y se iban a resolver porque todos los problemas tienen solución. Solo que mucha gente me dice, no, antes de Fidel Castro ese país era dominado por 10 familias o 20 familias, ahora es por una sola familia. Ahora lo domina solo uno. Vamos, y la igualdad de oportunidades ahora es solamente para la gente que está conectado a esa familia, ¿no? Y el resto que se joda. Hay que verlo, tiene que verlo, Veritas, búsquelo por favor y tiene que disfrutarlo, porque además hay testimonios nunca antes vistos, hay visiones de lo que ocurrió tampoco poco exploradas. Bueno, una de las cosas, de las premisas también era poder hacer un documental donde solamente ellos hablaran. Porque se han hecho otros documentales, pero siempre es un tipo con una corbata, muy bien vestido, conduciendo lo que dicen ellos, ¿no? O el caso de la narrativa del castrismo, ¿no? Ellos hicieron Girón y reúnen un montón de milicianos y hacen un montón de acciones para decir que esta gente son mercenarios. Oye, hermano, no son mercenarios. ¿Quién va a ir a jugarse la vida por $100 al mes, que era lo que le pagaba el CIA? Lógicamente tenían que buscar los recursos. Cuando esa gente sale de Cuba, que Fidel le quita todo, los deja pasmados, ellos vienen para aquí. ¿Tú crees que en un año van a conseguir todo el dinero para ir allá? No, normalmente vienen, se apoyan en la CIA, van hasta ahí. Cuba se estaba apoyando de la Unión Soviética. Los tanques que entraron contra las fuerzas de la Brigada 2506 eran tanques T-34 de la Segunda Guerra Mundial soviéticos. ¿De dónde salen esas armas? ¿De dónde sale todo eso? Era un panorama también de la Guerra Fría donde Cuba se alió lamentablemente a la Unión Soviética. Y bueno, el exilio, el único refugio que tuvo fue los Estados Unidos. Sí, sí. Hay que estar, tú sabes, no ver la historia así solo con las consignas, ¿no? La historia hay que verla en la perspectiva del tiempo y... En el momento en el que ocurre, las influencias. Y ya en esta época tenemos también acceso a mucha información y muchos documentos que el CIA ha desclasificado y conocemos, podemos acercarnos a esa parte de la historia de Cuba de una mejor manera. Y yo creo que el documental facilita mucho eso y hace que uno se pueda introducir de una manera atractiva, dinámica, porque también hay una cuestión del exilio que las cosas son un poco aburridas, ¿no? Siempre es como muy militante, y no quiere decir que sea militante comunista, sino como muy... muy apasionado. Muy apasionado y bueno, yo le bajé toda la pasión que pude y le metí toda la información que tuve a mi mano para que la gente pueda entender ese... ¿Y la gente de la Brigada 2506, lo vieron? ¿Cuál fue el feedback? No, ellos están muertos con eso. ¿Le gustó? Sí, ellos están muertos con eso. Y además, mira, para mí fue una cosa muy linda porque a pesar de que yo soy una persona libre, que mi cabeza siempre ha estado colocada en un espacio de libertad que no me lo toca a nadie, uno viene de Cuba y viene con prejuicios. Claro. Eso es lo normal. Eso con doctrina. Le pasa a todo el mundo y entonces... Al principio yo como... Son gente que la vida los ha maltratado, ¿no? Y antes yo decía, bueno, la gente es un poco resentida aquí, la gente es un poco resentida aquí. Con el tiempo tú vas entendiendo que el resentimiento tiene una base en una maldad, en una crueldad, en una persecución. Y en un enfrentamiento que provocan constantemente con nuevos exilios, con nueva gente. La cosa es que también... uno tiene derecho a sentirse resentido. Y ellos están en todo su derecho si lo quieren hacer. Pero mi acercamiento con ellos, mi approach fue todo el tiempo muy bueno, muy positivo. Yo fui descubriendo, yo hice un casting primero de 40 de ellos para quedarme con 10.
Yo entrevisté a muchos. ¿Tú hablabas con ellos a ver Yo, cuál es el que yo te hablaba contaba? y le pedía que me dejaran grabar las conversaciones con el celular, conversaciones informales. Y tuve hasta gente muy tranquila, mira, esto es lo que pasó. Y yo me fui quedando, hice mi casting y me quedé con la gente que me podía contar la historia a ellos de una manera espectacular, como lo hicieron, ¿no? Y fui descubriendo que son gente muy decente, son cubanos tremendos y son gente que a veces hasta en una posición equivocada de la vida quieren hacer el bien, que eso fue algo que me sorprendió mucho, ¿no? Todos hemos asumido una posición o muchas posiciones equivocadas en la vida, que son frontales, que puede salir alguien lastimado, pero si tú lo haces con intención es lo que marca la diferencia. ¿Y te parece que ellos tomaron una posición equivocada? Algunos, no una posición equivocada en el sentido de, hay algo muy claro, contra el castrismo, todo. Tú nunca me vas a ver haciendo una crítica de alguien que hizo algo contra el castrismo. No, para eso están ellos y está la seguridad del Estado. Yo soy un observador. Pero sí hay posiciones respecto a los muertos, respecto a esto, que se sienten un poco incómodas. Pero Como por ejemplo, ¿me puedes contar alguna de estas? ¿Alguna ya tú te anécdota? vas a meter ya en cosas. No, pero no es en mala onda, sino porque me resulta curioso. O sea, estuviste con ellos, Claro. pudiste Mira, compartir, indagar en su interior. hay uno de los relatos que está en el documental, que es, viene un grupo de ellos, ya se les habían acabado las balas, habían capturado a muchos de ellos y ya estaban en plan huir. Y vienen unos guajiros y van por una cerca y viene un avión de Castro y bombardea y mata a un niño. Y ellos presencian eso. La persona que me hace ese cuento me lo hace con las lágrimas fuera. Y inmediatamente después me dice, tú ves, esos son los héroes que dicen ellos ser. Ese tipo de cosas a nivel mediático no es como muy bonito, ¿no? Entonces eso tú lo editas y ya se queda la emoción, tú sabes, de haber presenciado un crimen como ese. Pero esos son adjetivos, los adjetivos son malos para las películas y son malos para la comunicación. Si tú te quieres mantener en un rango X tú sabes, Dentro de lo políticamente correcto. de horizontalidad, lamentablemente, mira, a mí, por ejemplo, yo soy fan de tu show y todo eso, porque tú has logrado convertir el chisme en un producto de comunicación muy interesante. Gracias. Muy interesante. Hay mucha gente que te sigue, bueno, tú sabes los números tuyos mejor que nadie. Mucha gente que te sigue porque tú has conseguido eso. Pero eso no le sale a todo el mundo. Y no le gusta a todo el mundo. Y no le gusta a todo el mundo. Y bueno, te has buscado enemigos, te has buscado problemas. Tú sabes, pero bueno, esa es tu marca. Yo me muevo en una horizontalidad, tú sabes, de respeto a muchas posiciones. Y yo creo que el cine tiene que ser agresivo y tiene que decir cosas, pero moverse en un equilibrio. Encontraste en la gente de la Brigada 2506, en los que llevaron a cabo la invasión de Bahía de Cochino, ¿encontraste crueldad en ellos cuando No. los conociste? No. Porque te acuerdas que Solo allá... tuve una. ¿Te acuerdas que allá todo el tiempo gente despiadada que mataron injustamente a los pescadores, a los pobladores, que bombardearon, que hicieron, que tornaron, que viraron, que venían con una rabia, con un odio a la gente? ¿Encontraste eso? No lo encontré. Te voy a hacer un cuento. Yo fui a Cuba a filmar clandestinamente parte del documental. ¿Fuiste ahí a fui, Playa Larga y a todo eso? Sí, yo fui en muy bajo perfil, con cara de turista, con una cámara de fotos, en el Almendrón con mi tío, todo muy haciéndome pasar por argentino, chileno. Tú sabes que esta cara...
Yo tenía un Pero te hacías, espérate, me encanta eso. Te hacías pasar por argentino estando dentro de Cuba. Bueno, tú tienes que, mira, ahí pasa un... ¿Quieres el acento Ay, bien? me amo. ¿Quieres el acento? Ay, lo amo. No, tú no Decía, hablas. ¿qué? ¿Pero Tíralo, cómo tíralo. así, boludo? Tú no hablas y ellas te dicen amichi, por ejemplo. Ah, ya. Tú sin hablar, pasa una cosa. Ahí hay una peregrinación muy grande de la izquierda latinoamericana enfermiza esta que está todo el tiempo con la derrota del imperialismo ahí envenenados en eso. Pero todavía existe eso. a Hay esta una altura. peregrinación de gentes con mochila. Entonces, normal, yo fui y me voy, me disfrazo de esos tipos, voy y firmo lo que yo quiero hacer y viro para acá. Pero, tú sabes, uno es cubano y ya cuando entras en confianza con la gente empiezas a hablar y no sé qué. Y yo, esa era mi tesis de FIU, de mi máster en periodismo. Entonces yo hablaba con ellos, mira, yo estoy haciendo una tesis. Ay, Dios. Todo siempre tú lo mantienes en el rango de lo académico y la gente como que no tiene miedo. Si te pasas un poquito a lo disidente, ahí mismo te llaman la policía. La cosa es que me encontré con testimonios de personas que me decían, no, mi familia se fue con ellos, porque nosotros sabíamos que iba a venir la libertad con eso. Después nos embarcamos. Ese tipo de comunicación y de conversación íntima que establece la gente contigo en una intimidad en la cual no tiene tanto miedo como en la esfera pública, es tremenda. Es tremenda. Eso te dice que esta gente que llegaron ahí no fueron a comerse los niños crudos. Yo no te estoy hablando de lo que me contaron ellos aquí, te estoy hablando de lo que me contó gente que aún vive en los Cuba. pobladores. Gente que aún vive en Cuba, que eran niños cuando pasó eso, eran adolescentes. Eso te dice mucho. Claro, el gobierno salió a decir que se comían los niños crudos y que tú sabes que hacían Pero esto, la anécdota del niño que muere es bombardeado por las bombas revolucionarias. Por aviones de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil en una guerra identificar ¿de los quién muertos. mató quién? Sí, sobre todo en esa guerra que los aviones tenían la misma insignia, eran casi iguales, se diferenciaban por pequeños detalles que tenían los aviones y quien ve un avión de eso a toda velocidad Claro. no puede identificarlo. ¿De dónde viene? Claro. Pero ciertamente ya cuando esta gente, este grupo que me hace este señor ese relato, me cuenta ese relato, ya ellos estaban perdidos, ya no iban a venir más aviones. Los aviones venían de Nicaragua hasta Bahía de Cochino. Perdón, era un tramo, eran horas de vuelo, ¿no? Entonces, todo eso tú te vas creando una imaginación con eso y bueno, el documental es también sopesar todos esos criterios visibles o medianamente visibles, tú sabes, pero... A esta altura la dictadura todavía se jacta de haber cambiado por compota a los luchadores por la libertad, a los participantes, a los protagonistas. ¿Te hablaron de eso también en el documental? Sí, hablamos de eso. Porque la ciberclaria escriben mucho todavía. Por eso los cambiamos por compota en Girón. Sí, Ustedes no valen nada. Porque ellos... o sea, es un lugar que está tan detenido en el tiempo que el 60 y pico fue ayer. O sea, para ellos es una cosa tan brutal, tan atrasado todo. No, ese país está volviendo a la comunidad primitiva. Es horrible, tú lo notas, ¿no? Es un viaje al pasado. Es para atrás y para atrás y para atrás. Mira, la historia de las compotas y eso da igual. Lo importante era que esa gente que se ofreció de voluntarios para ir en ese esfuerzo por la libertad de Cuba. Que se entrenó voluntariamente. Para ir a ese esfuerzo por la libertad de Cuba y que no pudieron conseguirlo, regresaran. No fue con compotas y otras cosas, fue alimentos para bebé. Una de las estrategias que ha tenido el gobierno americano desde esa época hasta la fecha. Mira, el gobierno americano lo primero es que ha ignorado a Cuba. Si los Estados Unidos quieren, claro. Los Castro desaparecen en 2 minutos. No. Pero entre esa ignorancia han tenido, tú sabes, ciertos atisbos de sensibilidad con el pueblo cubano, de sensibilidad con la libertad, y han apoyado mucho en otras direcciones. Y una de las estrategias que yo veo y que a mi entender es una de las estrategias más efectivas contra el régimen es tratar de bloquear cualquier posibilidad de ayuda al régimen. Entonces, ¿cómo ellos podían ayudar
ese panorama de la mejor manera, bueno, medicinas y alimentos para Sí, niños. sin pagarle, sin mandarle dinero. Y alimentos para niños. Y entonces el gobierno no convierte un tractor en un tanque de guerra, es decir, no recibe un dinero que puede emplear en otra cosa para reprimir al pueblo. Y esa fue una estrategia que hizo el gobierno americano y que ha mantenido durante estos últimos años. Es la forma en cómo ayudamos al pueblo cubano sin ayudar al régimen de los Castro. Es muy difícil Sí. cuando ellos tienen todo el control. No, ayer yo estaba viendo en Netflix otro docuserie de esto, que se llama Cuba Libre, que cuando tú lo ves completo, tú te das cuenta y tú dices, Dios mío, ¿qué país? No, Lo que hemos pasado a nivel político, tú te das cuenta como pueblo, por qué somos un pueblo que tememos hablar de política, por qué somos un pueblo que nos aislamos, que nos preferimos convertirnos en avestruces, meter la cabeza en la tierra, hablar de política. Es algo terrible, terrible de verdad. es muy difícil. Mira, Cuba es un pueblo mayormente mestizo. Aunque muchos tengamos la piel blanca y todo eso, somos un país mestizo y somos un país que consiguió la independencia de España muy tarde. Y hay que, oye, hermano. Pero también por conveniencia, ¿eh? Los esclavistas y todo eso. Sí, había conveniencias y todo, pero Weyler puso un campo, fue uno de los, de los tipos que inauguró la cosa de los campos de concentración Antes en que Cuba. nadie. Y eso, tú sabes, ¿cuándo se cumplen 100 años de la independencia de Cuba? 1998. Oye, hermano, ahora no, porque ahora hay mucha información, pero digamos hasta los años 80 y 90, la información era muy mínima para la gente. Y eso se te queda en el hipotálamo, ese miedo, tú sabes. Sí, sí, sí. Y entonces ese miedo que se generó durante la colonia, se regeneró un poco durante la República y Fidel Castro Pero se apropió, se sigue como de eso. alimentando y alimentando. No, Fidel Castro se apropió de eso y creó una narrativa de que la seguridad del Estado era lo más temible. Lo más grande, lo más poderoso, están en todas partes. Todavía hoy están haciendo los shows de televisión eso de que la policía coja a los delincuentes todos los domingos. Eso es, hermano, la doctrina, el miedo, tú sabes. Y la gente que vive en Estados Unidos, ¿cómo lo ve? Hay una cantidad de gente que ve tras la huella. Tras la huella. Ese es el Tavo, ¿te acuerdas de todo eso? Todo eso lo ven horrible. Todo. Es una manipulación Así brutal. mismo, psicológica. Brutal. Por eso es tan importante esta información, por eso es tan importante que usted vea y conozca a los protagonistas, para que nadie le pueda hacer un cuento, para que usted oiga lo que nos contaron allá, para que usted oiga la historia de la gente que protagonizó esos hechos y para que usted se pueda hacer su verdadera valoración. Porque una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es lo que sucedió. No, la verdad, ellos son unos expertos de crear narrativa. La manipulación es brutal. De crear cuentos. Es la vieja frase, como decía un profesor mío de la universidad aquí en FIU, decía, no, es el viejo cuento, es la vieja historia del cuento y el tumbe. Te cuento esto, va a darte trancazo. Es así, tú sabes. Y el poder, nunca quiere ceder el poder, tú sabes. Esa gente quiere eternizarse ahí. Y mientras haya un pueblo sumido, mira, ahora sumiso mismo, y sumido, pues, el 1 de mayo ese, ¿tú crees que, oye, mira, tú tumbas el gobierno ese quedándote en tu casa, hermano? claro. Así mismo. ¿Qué tú haces ahí, dando gritos ahí? Pero es que si tú ves la historia, Cuba no ha tenido una tradición de luchar por nada, caballero. Bueno, No somos un pueblo que luchó ni contra los conquistadores, ni contra nada. No somos un pueblo de gente guerrera. Hemos tenido que guerrear en los momentos en los que hemos tenido que guerrear y siempre ha sido una minoría. El ejército español, señores, tenía 7.000 soldados en Cuba y llegó a 30.000 gracias a los cubanos que se sumaron para luchar contra los propios cubanos. O sea, cuando usted ve eso, usted dice, ay, pero mi vida, pero claro que entiendo por qué pasó en San Isidro lo que pasó.
Esos son los CR actuales. Claro, los voluntarios. los voluntarios. Los voluntarios del ejército español son los CR. Pero tú sabes lo que es que la respuesta rápida. Pero tú sabes lo que haya 7.000 españoles, 7.000, para gobernar todo un país, un ejército de 7.000 soldados, y lleguen a 30.000 reclutando a los propios cubanos para que luchen y maten a los cubanos que quieren liberarlos. Y lo hicieron. Y no lo hicieron una vez, lo hicieron durante mucho tiempo. Yo creo, yo no soy tan, perdona que te... No, diga tú adelante. Yo no soy tan absoluto en el hecho de que no hemos luchado. Hay mucha gente que ha luchado en diferentes periodos, pero ciertamente tú tienes razón de que la inmensa mayoría se ha ido con el duérmete mi niño. Y bueno, si mañana hay una revuelta grande, tú verás que todo el mundo va a ser disidente. Y todo el mundo, bueno, todo el mundo es disidente en la frontera, llegan a la frontera y todo el mundo son disidentes. 120.000 ya va de cubanos que han entrado desde que va de año para acá, ponle de noviembre para acá. 120.000, nunca han habido 120.000 opositores en Cuba. Pero al mismo tiempo sí te digo una cosa, como en otra época hubo un Rubén Martínez Villena, como en otra época hubo, desde las posiciones ideológicas que sean, tú sabes, como en los 50, como hubo una revolución en los 30 y hubo una revolución en los 50, y ha habido disidentes de todos tipos y de todos colores durante la revolución cubana, y ahora mismo Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo están presos. Es decir, no es una ruptura, ni un corte, ni una incisión a las ideas de la libertad. Ciertamente ellos tienen mucho poder, pero hay gente que se ha mantenido con una postura ética a lo largo de toda la hay gente valiente. Por ejemplo, tu show es un show que defiende esas valentías. Hay gente valiente, hay gente que se expone, hay gente que da la cara, hay gente que lucha. Existe desde Pepe Antonio y todo lo demás. Pero si tú comparas la proporción y usted se da cuenta que los que luchan son una minoría. O sea, el cubano que nace con el gen de la guerra, coño, son poquitos, sí. Poquitos. La idea sería, bueno, lo ideal y lo bonito y incluso lo políticamente correcto sería hacer una transición pacífica en la cual ¿Pero y por qué? Todo el mundo tuviera sus derechos. ¿Por qué tú crees que eso sea lo correcto? ¿Por qué lo cómodo? Evitar un derramamiento de sangre. Mira, yo no le pido a nadie en Cuba que se tire a la calle, primero porque yo vivo aquí, ¿sabes? Yo decidí irme de ahí. Lo segundo es que el castrismo tiene un poder real, tiene una policía entrenada para reprimir, tiene un ejército entrenado para reprimir, y mira los resultados ahí en el 11 de julio. A eso hay que hacerlo, hay que salir a la calle, hay que hacerlo. Yo no sabría decirte cómo es que hay que hacer eso, yo no, tú sabes, no soy profeta, soy un individuo normal. Pero tampoco le pido a la gente que vaya a suicidarse contra ellos, tú sabes, que encuentren maneras alternativas de Pero madres en las calles diciendo tenemos hambre, religiosos orando por la libertad en sus templos, gente sin zapatos pidiendo zapatos, el que se le está cayendo la casa pidiendo una casa que no les caiga arriba. Todo eso se puede convertir en un caos social sin llegar a tener que inmolarse. No, esa sería una opción, para mí es la opción válida, ¿no? Generar una... Y a ver, eso está sucediendo lentamente y ha sucedido lentamente en los últimos 60 y tantos años, lamentablemente lentamente, ¿no? Y eso va a suceder, no hay posibilidad de que ese gobierno, tú sabes, no hay posibilidad real de que ese gobierno se sustente. No tienen manera. Tienen que matar a todo el mundo o se va a ir todo el mundo de ese país, que es lo que está pasando. La gente no ha podido ir a elecciones, pero eligen con los pies. Escapar. Aquí, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí somos cubanos y hemos elegido con los pies venir para acá, a donde hay libertad. Aquí nos prestan la libertad. Y yo agradecidísimo de esta libertad prestada. Pero cuando tú no tienes opción, algo tienes que hacer. La gente, lamentablemente, la gente con capacidad política siempre se va de ahí. Solo un pequeño grupo que ha decidido inmolarse, que yo no se lo recomiendo a nadie.
Pero sí, hay que salir a las calles y hay que tomar acciones. Pero los cubanos tienen que en un momento determinado aprender que tienen que ser los capitanes de su destino. Nadie tiene que capitanear tu libertad. Muy bien. Nadie tiene que capitanear tu libertad, ni nadie tiene que arreglarte el techo, ni nadie tiene que buscarte la comida. Tienes que ser tú. Y lo primero tienes que tomar conciencia con eso. Pero ¿y cómo Y se ver cómo hace? tú sales de ese... Pero ¿cómo se de ese hace? Si atolladero mira, que estás. buscamos, históricamente buscamos rostros y líderes. Históricamente seguimos la voz de alguien, de toda la vida, en todas las gestas, en todos los momentos. Siempre se busca quién. Por eso el régimen, que conoce que somos un pueblo dependiente de líderes, degolla, descabeza cada vez que se levanta una Pero figura mira, que el puede 11 dirigir. el 11 de julio fue una propuesta informal, espontánea, que no necesitó de ningún liderazgo y funcionó. Lamentablemente la represión que vino después fue horrible, ¿no? Ahí están esos niños que le han puesto esa cantidad de años presos, ¿no? Pero todo eso desmoraliza cada día más al sistema. Y llega un punto en el que el cuento no puede sustentar más el tumbe. Y la gente se cansa. En este momento que estamos viviendo en Cuba, este show probablemente lo esté viendo mucha gente en La Habana. ¿Tú sabes? Saludos, gente, para la los gente de La queremos. Habana y, güey, solidaridad con la gente que está presa y que la está pasando mal. Esta información no existía cuando tú y yo vivíamos en Cuba. Tú sabes, este desplazamiento de información. Y la información es un gran poder. Porque es el poder de formar gente que sea capaz después de salir a la calle. Cuando yo vivía en Cuba, yo ahora me río de eso. Yo me reunía con 10 o 12 personas que todos éramos gusanos. Yo pensaba que al otro día se iba a caer el gobierno. Yo decía, no, tengo que hacer esto, que mañana esto se jodió. Y después tú te das cuenta, bueno, que era muy ingenuo, ¿no? Pero ahora no es así, te lo demostró el 11 de julio. El 11 de julio la gente salió. Salió sin líder, sin nada. Pero ¿y por a la qué calle. si el 11 de julio nos demostró que la calle es a lo único que le teme la dictadura? ¿Por qué opositores, figuras reconocidas, por qué toda la gente con la que hablo tiene el mismo discurso? Yo no le digo a nadie que salga a la calle, pero el 11 de julio nos demostró esto y esto. ¿Por qué razón? No, Si el no, 11 de julio yo te puedo hablar funcionó, de mí. ¿por qué no mandar a la gente a que salga a la calle? Yo te puedo hablar de mí. No, pero no lo digo por ti. Solo de mí. Pero no lo digo por ti. Ana Meli ayer, por ejemplo, hizo una directa, una mujer súper valiente y todo, y también dijo al final de la directa, yo sí no mando a nadie a salir a la calle. Entonces, yo veo que hay como una reticencia, como un... no voy a decir, el pueblo cubano va a hacer lo que le dé la gana. Históricamente hemos hecho lo que nos da la gana. Y históricamente lo hemos hecho mal. Aquí están las pruebas. Nos hemos ido con el populismo, nos hemos ido con la pelona, nos hemos ido con los mafiosos, nos hemos ido yendo y estamos jodidos en este punto en el que estamos hoy. Entonces, ¿por qué razón la gente le teme tanto a darle una guía al pueblo? No significa que el pueblo va a hacer lo que tú digas o lo que nadie diga, pero darle una luz, ¿por qué no? En el caso de Ana Meli, y esto es solo una opinión mía, yo entiendo que lo diga, porque hay una cosa, hermano, el cuerpo nunca olvida. Cuando te dan el trancazo, cuando a ti te han sonado por tus ideas, por tus cosas, el cuerpo nunca olvida. Y eso, tú sabes, se te crea un reflejo condicionado. Tú no quieres que otras personas vivan eso. No sé. Yo respeto todas las opciones, ¿no? Pero mi posición es, tú sabes, que la gente tiene que ir creando su propia conciencia y avanzar. Hay gente que va más lento, hay gente que va más rápido. Cuando yo empecé a hacer cine, hacia finales de los años 2000 a 2010, yo hacía un cine muy
vaya, ahora lo veo y me río, ¿no? Pero en esa época... Pero siempre pasa. En esa época yo Era lo máximo. hacía un cine muy frontal, ¿no? Yo hice Usufructo, que hablaba sobre la última reforma esta campesina que hubo. La agraria. Mi padre era el protagonista, es decir, exponía un grupo de cosas. Y luego seguí haciendo un cine de contradiscurso del régimen. Pero tú vas evolucionando, vas evolucionando. El punto de la evolución de las personas es que, mira, ahora yo fui a filmar clandestinamente a Cuba. Porque yo sentía que yo no podía hacer ese documental. Pero eso que tú hiciste sin es un ir- acto de sin- rebeldía. Sin ir ahí. Pero eso que tú hiciste es un acto de lucha Ahora. desde lo que tú haces. Pero eso es un Yo proceso voy, de me disfrazo, conciencia. voy, grabo con mi cámara, hago mi material, lo consigo, tengo lo que estoy buscando, edito, lanzo al mundo una verdad, otra visión, hago una denuncia gráfica de lo que sucede. Eso está genial. Eso es como... Algo hay que hacer. Sí. Eso es como Yo creo una que si madre todos- que salga a la calle y grite, ¡tengo hambre, coño! Mira, una de las cosas del 11 de julio que a mí me impactó mucho, fue una viejita que salió. Se oía horrible, ¿no? Pero tú puedes entender. Y dice, nos quitamos el velo del silencio. Sí. Eso fue, tú sabes, cuando una mujer que tiene más de 70 años, que ha vivido toda su vida ahí en ese mierdero, que sea conmigo la revolución cubana esa. Y que a esta altura cambiar su mentalidad es prácticamente Te dice perderlo eso, todo. Te dice eso. Ahí, tú sabes, hay un movimiento de valores muy grande. Toda esa gente que salió, hay un movimiento de valores muy grande. Eso viene llegando y no como Y no como lo de Willy. como cuando lo cantó Willy. Tú sabes, eso está ahí. Ese pueblo está despertando poco a poco. Lamentablemente, los gobiernos totalitarios necesitan un 0.07% de la población para mantener el control, lo que le llaman gobernabilidad. Y en ese está el ejército, la policía y los órganos de la supuesta seguridad del Estado, que no son más que aparatos represivos. Están los CDR, están los chivatones, la ciberclaria, todo eso. Estamos mordidos por esa gente. Pero todo es temporal. Pero somos más que ellos. Todo es temporal. tú Somos sabes. más que ellos. Mira la frontera, ¿cuánta gente? Somos mucho más que ellos. ¿Cómo es posible que un grupo de gente pueda someter a una nación entera, caballero? Y esto te lo digo, para mí es utilizando varios aparatos conceptuales muy fuertes. Ellos tienen una escuela para crear los tanques pensantes de la revolución, la Ñico López esa, que no solo han creado los tanques pensantes de la revolución, sino en América Latina. Sí. Y es muy sencillo. Represión, miedo y disonancia cognitiva. Ok, el represor que estudia allí, se gradúa de eso, está condicionado, está preparado, es una máquina de matar. El pueblo, que no tiene zapatos, no tiene comida, no tiene libertad, tiene miedo, no se puede reunir, no tiene dónde ir, no tiene dinero, tiene que esperar que le manden una limosna, una dádiva, un regalito, una ayuda, una subvención, como usted le quiera llamar. Esa gente, ¿cuándo se va a dar cuenta que merece más? Sí, es muy triste. Es muy triste porque Cuba, es decir, el pueblo cubano se ha convertido en un pueblo menesteroso. Fidel Castro y todo el aparato de la revolución cubana han inducido a que los cubanos sean menesterosos y dependan de la solidaridad y todo eso. Todo el tiempo. Y bueno, es lamentable, pero no sé, yo quiero tener fe y de alguna manera quiero que la Eres gente, artista. que la gente salga a Los la calle. artistas son así, los artistas son espirituales No, yo quiero- y abogan y esperan No. que la energía universal los ilumine. Yo no puedo decidir por nadie. Yo puedo decidir por mí. Yo decidí, en primera instancia, desde que empecé a hacer películas contra el gobierno. Ahí dentro tuve todos los problemas que tuve. Me botaron de la universidad, me hicieron la vida un 8. Entré a la escuela de cine, tampoco me querían en la escuela ¿Verdad? de cine. Tú sabes, he ido haciendo mi vida y si la gente no vive cosas,
No aprende No cosas. aprende cosas. Entonces, para mí las vivencias son esenciales para tú poder Dentro de la escuela de cine había censura dentro de lo que te enseñan, porque uno ve la escuela de cine y uno se imagina a los realizadores, tú sabes, flotando, llevando su creatividad a lo máximo, y después que uno habla con ustedes se da cuenta de que dentro de la misma información que les daba estaba la represión. Mira, yo no te puedo decir que no había censura. No hay un espacio, no de Cuba, del universo que no tenga censura. Si ahora mismo yo te digo aquí, hijo de puta, te cojo por el cuello, no sé qué, aquí se va a formar algo. Sí, pero seguimos transmitiendo. No, le metemos, le metemos. Pero mira, era un espacio, verdad que era un espacio antes del 2012, que la escuela se terminó en el 2012, hay una prolongación camino al fascismo, ¿no? Ahora. Antes del 2012 la escuela de cine era un espacio de muchas libertades. Era probablemente el espacio de más libertades dentro de ese país. Y la gente ciertamente hacía sus películas muy cercanas a lo que querían. Y de ahí han salido muchas películas conflictivas con la realidad. Y una película conflictiva con la realidad es una película conflictiva con el gobierno. Pero eso se quedaba en ellos. Ahí, eso no salía de ahí. Yo me acuerdo, estando en la escuela de cine, hicieron una serie que era lo más divertido del mundo, se llamaba El Periodo Espacial. Y entonces cogían a un pionero, cogían a un militante del partido, todo eso, los montaron en una nave espacial y tuvieron un accidente por allá y los tipos se quedaron congelados. Y entonces eran unos hombresotes el pionero con un chorcito. Y era todo el tiempo cagándose en la madre de la revolución. Ahí hacía la cara. Eso lo dejaron hacer. Después desapareció. Y después lo impidieron publicar. Pero lo dejaron hacer. Entonces existía ese tipo de ambivalencias dentro de la escuela de cine. Donde yo sí sentí la censura de verdad, dura, pura y dura, fue en la Universidad de Camagüey. ¿Verdad? A mí en la Universidad de Camagüey, que fue mi primer trabajo en cine, vaya, de un estudiante de periodismo, no era tampoco la gran cosa. Yo hice un documental sobre los baños de la universidad y a mí me botaron de la universidad. Pero ese proceso de 4 años, de 2 expulsiones de la universidad, fue 2 agentes de la seguridad del Estado, la rectora, contra mí el tipo del partido, el decano de la facultad, 2 actos de repudio. Pandilla, era una pandilla. Era una cosa infernal. Y tú, el otro día yo hablaba con un amigo, me decía, oye, yo no sé cómo tú te levantaste todos los días, porque ahora se dice fácil 4 años, pero tú tenías que levantarte todos los días a vivir en ese país, donde la gente que te conocía y que habían sido tus amigos hasta ese momento, te veían y cruzaban la calle o daban la vuelta a la manzana. Sí. Eso hay que vivirlo. ¿Y eso cómo se soluciona? Pero lo más lindo de eso no es eso. Ahora, yo me encontré con una de las que me hizo acto de repudio aquí. En Miami. En Miami-Dade College. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué voy a hacer? No la puedo coger por los Pero pelos. no le dijiste, ¿por qué tú me diste un acto de repudio? Tú no le dijiste. Este es un país diferente. Sí, está bien, es un país diferente, pero bueno, tú eres un hijo de puta. Y el hijo de puta en todos los países. Se lo dije. Ahora es enfermera, vive en Fort Lauderdale. No, yo aquí voy a estudiar enfermería porque el periodismo aquí no tiene mucho sentido. Oye, brother, donde más sentido tiene el periodismo del mundo es en Estados Unidos. Aquí el periodismo ha quitado presidente. Pero lo que pasa es que no pueden estudiar periodismo porque no son periodistas, porque en Cuba no se gradúan periodistas. Hay otra. Son voceros de Esa individua me dijo a mí así, Eliezer, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Ella. La revolución la que te encontraste aquí. Sí, la revolución es más fuerte pero que dame tú. Dame el nombre de ella. Y te aplastamos. Dame el nombre, Eliezer. Y te aplastamos. Te buscaré, bandida, te atraparé. No, te lo juro. No, yo no puedo hacer lo mismo que hace ella. Tú sabes, yo no puedo perseguirla ni nada de eso. No, pero ve acá, pero a ver, son gente que no pide disculpas. Pero los son judíos gente que lo hicieron. Son gente que parece que no pasó pero nada. Pero Eliezer, los judíos lo hicieron. Son gente que parece que no pasó nada. ¿Por qué razón tenemos que aceptar? No, yo no voy a repetirlo. No, yo no voy a hacer lo mismo, pues yo sí voy a hacer lo mismo.
¿Por qué poner la otra ¿Por mejilla? qué razón No, tengo no que se- permitir no que se trata de usted, la que otra es mala mejilla. persona, pueda seguir jodiendo a los demás? No se trata, Así mira, mismo, así a ver, mismo. hay una lista de gente, hijas de puta de esa universidad, que han cruzado la frontera. Y están aquí, Y claro. están aquí. En FIU lista. te encontraste, Hay- estudiando en FIU te No, en encontraste. FIU no me he encontrado a nadie, pero hay una lista de gente. Todos se van de Miami por razones obvias. Claro. Pero hay una lista. Tú sabes, cuando yo tuve el evento este con esta cristiana que me encuentro, yo escribo un post en Facebook que se convierte, bueno, viral a mi nivel de redes sociales, ¿no? Que son mis amigos. Tengo bastantes amigos, ¿no? Gente que conozco de verdad, no seguidores y eso. Y la hermana me llama desesperada o me escribe, no me acuerdo ya porque ha pasado como 3 años eso. No, yo no quiero que le pase nada a mi hermana. Le dije, mira, Mimi, tú no te preocupes, que yo no soy como tu hermana. Yo Pero ¿por qué tenemos miedo a...? no, yo no es una Pero cuestión Eliezer, de miedo. no, en general. No, Alex, no es Pero- una cuestión de miedo. pero en tú sabes. general, ¿por es un qué razón? posesionamiento, es un posesionamiento. Pero mucha gente tiene ese posesionamiento. Si usted fue perseguido, acosado, maltratado, atormentado, y usted encuentra a esas personas ahora viviendo en Estados Unidos, ¿por qué razón hay que bajar la cabeza? ¿Por qué No, razón no, hay no, que a voltear la ver, cara? A ver, yo no bajé la cabeza. Yo fui, le dije lo que tenía que decirle, fui a 2 o 3 medios locales, hablé de eso, como estoy hablando aquí contigo. ¿Sabes? La vergüenza es de ella, no es mía. O sea, Pero eso no tienen vergüenza. Yo rehice mi vida. No tienen vergüenza. Yo rehice mi vida, yo tengo una vida bien, tú sabes. Yo tengo como aquella película de Balcero, una casa, un carro y una buena mujer. Yo no tengo problema. Y además soy un tipo feliz y me siento aquí, disfruto este desayuno con ustedes y la paso súper bien. Allá ella, tú sabes, con su conciencia. Pero ¿y no tendríamos nosotros como pueblo que buscarlos, que juzgarlos, que hacerlos pagar? Porque yo creo que por eso es que existe esta penetración y este descaro y este doble discurso. Bueno, yo creo que tú estás también en ese grupo que ha hecho Omar Ruiz Urquiola de gente perseguida en la universidad. Ujú. Ella me contó que tú tuviste un evento Sí. también lamentable, ¿no? Y esa organización está haciendo una serie de gestiones. Vaya, llevar a la corte a una persona esa tampoco es sencillo, ¿eh? No, Y toma pero no tiempo. significa que no se pueda No, hacer. yo que no te se digo, pueda yo te denunciar. digo, toma tiempo y dinero. Yo no quiero esconderme detrás de un grupo, pero sí siento que, por ejemplo, la organización esta que ha creado Mara Ruiz Urquiola, en la cual tú y yo estamos involucrados, como organización, yo creo que sería mucho más efectivo contrarrestar a esa gente que nos hizo daño. No como individuo, ¿no? Está Y bien. no es que yo me esté escondiendo No, detrás de no, un hay que grupo. habría que crear una... No es que yo me esté escondiendo detrás de un grupo, pero mira, ya lo que hemos hecho con Mara Ruiz Urquiola, documentar lo que ha sucedido, crear unos récords. Y entonces ahí tú sí te preparas para un juicio y te preparas para un proceso legal que puede ser muy largo. Mira, hay un chico que ahora que acabaron de encontrar, que es un youtuber, que se hace llamar 100% Fidel, 100% Cubano, cubano, después 100% se lo cubano. cambió, no, después se lo cambió, el Después se lo primero era cambió. 100% Fidel y después se lo cambió a 100% cubano. eso es horrible. Y ese tipo está en New York. Descarado. Eso es horrible. Y ese tipo ha dicho cosas y dio entrevista Mira, a Eliezer mira, y le decía, mira, te voy a poner- los cubanos de Miami se tienen que morir todos. Te voy a poner un ejemplo, La rectora que me votó a mí, Goya Céspedes, no me acuerdo el nombre. La rectora que me votó a mí ha venido 2 veces de jueza de un concurso de derechos humanos a la Universidad de Washington. Pero eso no se puede permitir. Bueno, yo me enteré después. No se puede, ¿ves? Pero ha venido 2 veces de jueza de derechos humanos, Eso una persona que me persiguió a mí. Eso, ahí es donde te das cuenta por qué no Eso es funcionan las horrible. organizaciones de derechos humanos, por qué no funcionan el Watch no sé qué, el People no sé cuánto, no. No funciona porque están penetrados. Están penetrados. ¿Y por qué? Ay, porque la gente entonces empieza, no, porque yo no me voy a poner en la radicalidad, no, porque yo soy menos radical. Pues, óigame, yo contra los hijos de puta soy todo lo radical que tenga que ser. Seguro. Porque ¿por qué razón yo tengo que vivir una vida masacrado, con traumas, y
la gente que te hizo y te causó esos traumas, esa desgracia, puede vivir a la mazamba. Pues no, señor. Aquí no duerme nadie. No duermo yo por los traumas, pero usted tampoco por el miedo. Tiene que haber consecuencias. No, tiene sí, que haber es que tiene que ser consecuencias. así. Es porque que son culpables. mientras no haya consecuencias para esa gente, mientras esa gente no entienda que hacer lo que hace causa daño y que va a pagar por eso, seguiremos como estamos. Exactamente. No, yo creo, a ver, yo he tomado acciones, no es que yo me he quedado a mirar el cielo y a pensar en los pajaritos y en el perdón, no, ni cojones. Claro. Pero yo he tomado acciones, vaya, quiero tomar acciones que sean viables y que se busque justicia verdaderamente, tú sabes. Yo entiendo que no haya que ir a la casa a darle un escándalo. Eso yo no estoy de voy a ir a acuerdo. hacerle el de acto de repudio. eso. Yo no estoy de acuerdo claro. en hacer Yo no voy a perseguirla. la bajeza de atacar a su familia, a sus hijos, a su gente, porque es convertirte en ellos. No, eso no. Pero sí hacerlos pagar, sí juzgarlos, sí llevarlos a una corte, sí acusarlos, y sí probarlo, y sí, coño, que se pudran, que paguen 2 años de tu vida, coño, que vas a estar ahí llorando allá dentro de la cárcel. Claro. Lo que sea. Esos 4 años a mí me salió una úlcera en el estómago, ¿Viste? hermano. Mucho para eso. Que a las 2 de la mañana el estómago me decía, de pie, yo no dormía. ¿Y tú bro. vivías en la universidad? Yo vivía Ay, con mi Eliezer, novia, vivía en la universidad, después me fui a vivir con mi novia, ¿no? Pero era horrible, ¿no? Era horrible, tú. Y ya después, yo fui duro, yo fui apelando a todas las instancias, yo logré Por que gusto. No fue por gusto, yo logré que me quitaran todas las sanciones y yo me gradué. ¿Sabes? Yo soy duro. Lo que a mí sí me gusta es dar pasos que yo pueda ganar, tú sabes. No quiero hacer un escándalo de algo que después no va a tener un Yo resultado. recuerdo que yo espero. el caso mío fue agotador. Yo recuerdo que ya hubo un momento en el que yo le dije a mi familia, ¿Y en qué año fue? yo no Vale. quiero más, 96, No, 97. eso peor todavía, tú sabes, peor todavía. 96, 97, y yo era un niño de 16 años. La gente, O sea, yo no era este monstruo que usted ve hoy. Yo era un niño de 16 años, frágil, desprovisto de todo tipo de armas para defenderse. Y yo creo que a partir de ese momento mi vida cambió. Claro. O sea, a partir de esa reunión en la rectoría del Pedagógico de Camagüey, cuando a mí Oriol, creo que se llamaba el tipo, que después gracias a Dios el cáncer se lo llevó. Cuando a mí el tipo sacó así mi papel y me dijo, no queremos maricones de mierda en la universidad, y rompió aquellas pruebas de ingreso, todas las planillas, todo, mi vida cambió. no, eso te hace muy duro, muy fuerte, ¿no? O te tiras a morirte, ¿no? También. Hay gente que se ha tirado a morirse. No, no es mi No caso. fue mi caso, tú sabes, yo No es mi salí a caso. pelear la vida. No es mi caso. Y yo creo que Yo salí a nadie pelear la vida. tiene que tirarse a morir. Porque usted puede hacer Gracias. todo lo que usted quiera. Y usted vale, y usted puede, y usted tiene para hacer todo lo que usted No, y hay que quiera. hacerlo, y hay que hacerlo. Y yo viví en Cuba y siempre hice una vida independiente. Yo no trabajé ni en el IGAI, ni en la televisión, ni nada de eso. Era una época que ya uno podía encaminarse más o menos independiente. Yo tenía que ser libre, yo tenía que sentirme libre, aunque estuviera perseguido y te tuviera el seguroso en la puerta de mi casa. Y te lo pusieron, ¿verdad? Seguroso ahí. Sí, muchachos, en el año 2011, yo entro en la nominación del premio Reina Sofía en España. Y yo utilizaba el correo de la que era mi novia. Mm. Y ese correo lo tenían pinchado, igual que el teléfono de nosotros. Y bueno, cuando me llega la noticia por ese correo, tú sabes, la emoción, todas las cosas lindas que tú puedes pensar ese mismo día. Y entonces me invitan a la embajada española, hicieron ahí cierto motivo ahí, porque habíamos 2 cubanos involucrados en eso. Fina García Marrú, que ganó el premio en ese año, Reina Sofía, y yo. El día antes de yo irme para esa invitación de la embajada española, Te fueron a ver a la casa. el tipo fue a mi casa, me tocó la puerta desesperadamente. Vengo a hablar contigo porque el enemigo te va a reclutar. Vengo a hablar contigo. Yo Ya no quiero estaba- hablar con nadie. Ya yo estaba votado de la universidad desde el 2008. Qué asco, señor. Le dije, mira, hermano, aquí tú ven con una orden de arresto
o una citación oficial. Le tiré la puerta en la cara. Al otro día, cuando me voy para la terminal de Camagüey, ahí a coger una guagua para irme para La Habana, 10 o 12 tipos más grandes y más gordos que yo me dieron un pase de tranca. Oh my God. Me entraron a patar y yo llegué tú sabes, a la embajada española con las costillas inflamadas. Y todo es porque te iban a dar un premio. Y todo porque tenías que ir a una embajada y que tenías que relacionarte. Cuando ellos cuando ellos son los peores embajadores de todo lo que hay en ese país, porque se pasan la vida comiendo con este, comiendo con aquel, en la otra embajada, consiguiendo fondos, gestionando todo para ellos. Para ellos tienen todo. Y yo creo, tú sabes, que todas las personas en Cuba que demuestren una identidad personal y una individualidad fuerte y un espacio de libertad y de crecimiento personal, van a tener problemas, pero tú tienes que sobreponerte a eso. Tú tienes que sobreponer. Yo tuve mucha suerte en mi vida, yo estudié, yo hice, tú sabes, terminé mi carrera, estudié cine, luego aquí hice un máster, ahora estoy haciendo un doctorado. Pero yo me he buscado eso, no se trata solamente de suerte. Yo he trabajado duro, yo siempre he hecho mi cine cuando la gente está durmiendo. Trabajo. Y ese tipo de trabajo es decir, es un trabajo formador de tu conciencia y es un trabajo que te hace crecer y te hace avanzar y tú te tienes que sobreponer. Claro. Te tienes que sobreponer a ese país. Yo sé que es muy diferente el trabajo intelectual, porque si tú quieres tener un negocio, quieres tener un restaurante o quieres tener un bar, tienes una dependencia muy grande de ellos. Pero igual siempre puedes inventar cómo hacer las cosas. Siempre. Rompiendo siempre con el gobierno. Puedes buscar. Buscando alternativas. Siempre puedes hacerlo. Claro que te lo tienes que estar replanteando todo el tiempo porque todo el tiempo te están persiguiendo. Sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí. Eliezer, qué gusto tenerte, gracias por, Oye, gracias por el desayuno presentarnos, gracias. Lo de gracias. las croquetas no tiene... ¿Viste? Miami Croqueta, todo el que viene no ama nombre. Miami Croqueta, todo el que viene. Ahí llegó el masajista, Sí, llegó dime masajista, quién... llegó el jardinero, llegó el restaurante. Viene todo el mundo hoy Todo el mundo junto. a la misma vez. Ay, qué bueno. Luis, por favor, el jardinero, ahora grábalo, Luis Miguel. El jardinero, ve con él y transmitan, por favor, no corten. ¿Quién viene a comer? Chilling Burger. Mira, ¿va a ser picante? No, mi vida, no. Picante. No, para saber. Hamburguesa No, sí. picante. No, chilling de chilling. Chilling de disfrute. Sí, exacto. Ok. Burger. No, Porque vamos a pensé comer que hamburguesa. dije, ay, Dios mío, hamburguesa con picante está dura la cosa. No. Eliezer, un placer tenerte. Oye, gracias. De verdad, un La gusto. verdad. Te voy a hacer updates del documental, cómo le va yendo y eso. Por favor, y usted búsquelo, Verita, búsquelo. Por favor, búsquelo, Veritas, ¿no? Veritas. Veritas. Significa verdad en latín. Sí, incluso hay un proyecto, esto que denuncia la corrupción política en Estados Unidos que se llama Veritas. Sí, bueno, hay muchos proyectos así. Sí. Yo elegí Veritas porque el IGAI, que es el del castrismo, se llama Girón. No, Girón No. La verdad, vamos a lo directo. Claro. Vamos a lo directo. Aparte es curioso porque fíjate que los mismos hechos tienen un nombre allá y un nombre acá. Y es el mismo hecho. Allá le llaman Girón, aquí le llaman Bahía de Cochinos. Sí. Allá le llaman bloqueo, aquí le llaman embargo. Sí. Entonces son diferentes puntos de vista que es fascinante desde la visión cinematográfica. La cosa es que ellos han establecido un lenguaje de las cosas. Es decir, han creado... Para poder trajinar a todo el mundo hay que meter el cuento, tú sabes. El cuento y el tumbe otra vez. El cuento y el tumbe. Eso, oye, te estaba hablando de un profesor, un catedrático encumbrado, que él habla todo el tiempo con pinzas y comillas. Y cuando este tipo dice el cuento, es el cuento y el tumbe. Tienen que hacerlo, si no, no. Sí. Tú sabes, entonces han creado toda una narrativa con palabras domingueras. Ellos le dicen la COVID, ellos le dicen gusanos o disidentes. En el caso de los homosexuales le dicen afeminados, invertidos, enfermitos. Siempre han creado unas palabras para denigrar a la persona que está buscando su libertad individual. Y eso es, tú sabes, es horrible. No importa, que busquen todas las palabras, nosotros vamos a hacer los hechos. Yo sí me siento orgullosamente gusano. Y yo también. Y a veces hasta mariposa.
Gracias, Eliezer, un placer. Un Gracias placer a ti. tenerte. Usted busque Veritas, por favor, y después me comenta qué le pareció. Un gusto conversar contigo y nos vemos ahorita. Gracias por empezar la mañana con nosotros. Gracias. Bye, bye. El mañanero, 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 el mañanero. Es un honor para mí el estar hoy entre un grupo de los hombres más valientes del mundo. Fidel Castro no me gustaba. A mí me afectó mucho los fusilamientos. Y yo dije, esto pinta mal, porque este hombre no respeta la ley. Luchar por la libertad de tu patria no es un deber ni una obligación. Cuando pisé tierra cubana, sentí como otra adrenalina. El avión tiraba por todos los días, así como esto aquí mismo. Era horrible. Un tiroteo constante, explosiones constantes y no nos pasaron por arriba. Regresamos nosotros a la playa y ahí sí la cosa era desastrosa. Nos estamos quedando sin munición. Y ahí se selló la suerte nuestra de una vez por todas. Y me dan este tiro en la pierna y ahí caigo al suelo. Y Osmani dice en fuego, de todas formas lo vamos a fusilar, cierra él para ver cuántos de estos hijos de puta se mueren. Nuestro abogado defensor lo que nos pidió fue paredón. Llegaron un día y pusieron dinamita donde nos tenían presos en los pabellones de castigo. Cuando abrimos el periódico, la Armada norteamericana en el horizonte de Cuba. Invasión inminente. Aquí había mucha gente que estaba opuesta al canje. I can assure you that this flag will be returned to this brigade in a free Havana. Yo sabía que ya a Cuba no la iba a ver más.